Muy buenos días o buenas tardes ya, amados hermanos. Qué lindo es estar de nuevo con ustedes. Como supieron, estuvimos un par de semanas fuera de vacaciones, pero es un gozo estar de nuevo acá con ustedes, con la ayuda del Señor. Hemos leído el texto para los hermanos que van a escuchar el mensaje después. Está en Génesis capítulo 6, versos del 9 al 22. Un texto que nos habla de la justicia de Dios y del trato que Dios tiene con el pecado. Uno debe decir y regocijarse de que vivimos en un tiempo de gracia. Es la historia de Noé, contada quizás de una manera diferente, no porque la palabra cambie. La palabra permanece para siempre y esto es lo glorioso de la Sagrada Escritura, que podemos volverla a leer, pero la podemos leer con las realidades que nosotros enfrentamos hoy en día. Es interesante que la situación que encontramos ahí en Génesis 6 no se diferencia mucho del proceder de los seres humanos hoy en día sobre la tierra. Vamos a hacer algunos paralelos entre Noé y el Señor Jesucristo y cómo ha cambiado para nosotros hoy en día el acercamiento a la justicia de Dios, pero sobre todo la gracia de Dios que se manifiesta. Nosotros pasamos hace un par de años, todavía este año se terminó de registrar el tema de la pandemia. Es interesante la cantidad de reportes que se recibían en aquel tiempo. El año pasado la cosa cambió cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión rusa a Ucrania, mejor dicho, y ese conflicto armado que está durando hasta el día de hoy. Desde ese tiempo dejamos de oír mucho ya del COVID, ¿verdad? Y empezamos a oír de guerra. Y ahora estamos otra vez más intensamente escuchando de guerras y de conflictos. Dice acá la palabra, cuando Dios mira la tierra en el verso 12, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y también dice el verso 13, cuando Dios habla a Noé, he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Si somos honestos y nos unimos a Dios a ver la situación del mundo hoy en día, en el siglo XXI, no hay mucha diferencia. El mundo entero está lleno de violencia. Si no es una criminalidad común en las calles, son conflictos armados, unos más serios que otros. Me llama la atención, por ejemplo, cómo China y la India han decidido cómo resolver su conflicto. En sus fronteras, ellos pelean por fronteras, ahí en la zona de Nepal, en las montañas del Himalaya, pero ellos le han prohibido a sus soldados utilizar armas de fuego. Así que a veces se enfrentan con palos o a puño limpio. Yo digo, qué bueno, porque las dos naciones tienen bombas atómicas. Entonces, no es que no tengan armas, no es que vivan en la edad de piedra, sino que intencionalmente han decidido, para que ese conflicto no se vaya a volver tan sangriento, han decidido resolver así los problemas. Igual, la tierra está llena de violencia. Estábamos en el idílico Schwarzwald. Qué lindo es ahí las selvas negras en el sur. Habíamos terminado una linda caminata, ¿no es cierto, mi amor? Por las montañas. Los que han oído del Títice, bueno, caminamos del Títice a otro pueblo.
Sí, uno recupera aire fresco por ahí, por esos bosques, muy lindo. Estábamos en la estación de Kirchzarten esperando el tren para volver a la ciudad de Freiburg y de pronto 2 hombres dándose a golpes en la estación. Y yo creo que se nos escapó la tranquilidad que habíamos ganado en todo el día. Es muy triste realmente ver a la gente comportándose violentamente. Lo digo solo para que sepan que tampoco Alemania está exenta de estas situaciones. Las demostraciones que se empiezan a dar, ya sea pro Israel o pro Palestina, a veces también se desatan en violencia en Europa. La tierra estaba llena de violencia en el tiempo de Noé. Reflexionábamos el fin de semana con los hermanos de la COE, por cierto, muchos saludos de los pastores de la Cooperación de Obreros Evangélicos. Estuve con ellos el pasado fin de semana y aprovechando, ha llegado la revista del aniversario de la COE. Van a disculpar que no hay una reseña de la iglesia de Duisburg ahí, porque hubo un problema de comunicación ahí entre el editor y este servidor. Entonces me pasaron demasiado tarde las informaciones que pedí, pero ahí hay reseñas de la COE, aprovechando. Estábamos ahí entonces con los pastores y uno de ellos nos compartió las diferencias generacionales del tiempo de la, vamos a decirlo así, de la cosmovisión moderna, que muchos de nosotros, me incluyo, tenemos una manera de ver las cosas así, basado en la ciencia, basado en el cálculo, etc. Pero en contraste también con la cosmovisión postmoderna, que tienen una manera bien diferente de ver las cosas y que es nuestra gente más joven. En principio, el posmodernismo o el pensamiento posmoderno afirma que cada quien tiene su verdad, por ejemplo. Es una de las cosas que afirma el posmodernismo. Tu verdad y mi verdad. Y es interesante cuando uno evangeliza a una persona con pensamiento posmoderno porque lo escuchan a uno. Y uno desde un punto de vista moderno piensa, lo convencí. No, él simplemente está respetando tu punto de vista, pero no lo vas a sacar de la manera como él piensa. Así de simple. Y uno piensa que le están diciendo amén porque le escuchan a uno. No hay que dejarse llevar tan fácil por eso. Pero escuchando yo al hermano que exponía, le planteaba yo, ¿acaso la humanidad no ha pasado por esos momentos de la manera de ver las cosas? Por ejemplo, acá en lo que acabamos de leer en Génesis, realmente la gente vivía sin ley, la gente vivía en un desorden moral. Si leemos desde el verso 1 del capítulo 6, que ya hemos predicado en otra ocasión, vemos que aún los hijos de Dios, dice acá el texto, se habían corrompido. Así que no es nada nuevo que la humanidad se desate en la violencia y que cada quien corra por su camino. Asimismo leemos en el libro de los jueces, cuando no había rey, se repite esa frase varias veces en el libro de los jueces, si lo han leído, cada quien hacía como bien le parecía. Esa frase se repite más de una vez en el texto del libro de los jueces. Así que no crean ustedes que esta manera moderna de ver el mundo, más centrada, más razonable, y otra manera más libertina de ver las cosas es una cosa nueva. Realmente esto está en el germen nuestro como seres humanos. Lo que ha cambiado, y eso hay que decirlo, es la revelación de la justicia de Dios. El apóstol Pablo va a decir, como también hemos visto en Romanos 1:17, que la justicia de Dios se revela por medio de la fe, basado también en Ageo, que dice, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios siempre se ha revelado, solamente que en esta situación se revela de una manera muy fuerte, muy radical, y se nos presenta a Noé, de quien se nos ha dicho en el verso
8, que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ya se nos dice a partir del verso 9, esta es la historia de Noé. Noé, dice la palabra del Señor, era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Al igual que su bisabuelo Enoc, que fue llevado por el Señor sin ver la muerte, Noé caminaba con Dios. Eso significa que Noé tenía una relación íntima con Dios. Era un discípulo, como nosotros lo conocemos hoy en el tiempo de Cristo. Era un discípulo del Señor, un seguidor del Señor, alguien que caminaba con Dios. Y se nos dice que también él engendra 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Por cierto, en el verso 32 del capítulo anterior de Génesis, se nos dice que cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y eso quizás señala y subraya mucho el tema de la justicia de este personaje. Yo me puse a pensar, 500 años y tener los primeros hijos. Si ustedes leen el capítulo 5, ahí se dice más o menos cuánto tiempo había vivido la gente y ya tenían su primer hijo. Anda entre los 80 y los 100 años más o menos. Ya tenían sus primeros hijos. Pero el caso de Noé, que va terminando esta lista del capítulo 5, es bastante excepcional, porque él tiene a sus hijos cuando cumple 500 años. Me imagino que la gente en aquel tiempo se casaba joven, ¿verdad? De 80 años, vamos a decirlo así. Bien muchachos de 80 años. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Por cierto, vivir tanto tiempo no era ninguna cosa cómoda. Por eso Lamec llama Noé a este personaje en el verso 29. Dice, llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y de la penosa labor de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ponerle un límite a la cantidad de años también fue una muestra de la misericordia de Dios. Yo conozco gente hoy en día, también como pastor y consejero, que pasan por momentos tan difíciles de salud que desearían morirse. Por esa razón la eutanasia es un asunto que ya se vuelve legal en algunos países, porque hay gente que voluntariamente le quieren poner fin a la vida. Y eso es que apenas viven 90 años, o menos algunos. Pero imagínense vivir 500, 600, 700 años y estar viendo situaciones duras, lo penoso de la vida, lo difícil de ganarse el pan, cuando no había jubilación, por cierto. No había un sistema de jubilación seguramente en el tiempo de Noé. Así que la situación era tan difícil. Noé tiene sus hijos a los 500 años y yo tenía un amigo, recuerdo un amigo allá de El Salvador, que se casó con su esposa y ellos ya tenían 10 años de casados, pero todavía no podían tener hijos. Por alguna razón de salud de la hermana, se les dificultaba tener hijos. 10 años ya habían estado orando. Nosotros también nos unimos a orar por ellos para que el Señor les diera hijos. Y al fin, después de 10 años de matrimonio, nacen y tuvieron 2 hijos, 2 varones, que por cierto hace poco se han graduado también de la universidad. La verdad es que esperar para tener hijos no es nada sencillo, no es nada fácil. Vamos a ver la historia de Abraham, la conocen algunos. A los 75 años Dios le promete muchas cosas grandiosas a Abraham. Pero cuando está por cumplir 90 años, Abraham y su esposa por cumplir 80 años se desesperan y dice, ¿cómo no tenemos hijos? Entonces le dice Sara a su esposo que tome a su sierva Agar para tener un hijo y nace Ismael, que no estaba en el plan de Dios, no era el deseo de Dios para Abraham y Sara. Después el Señor, 15 años después, les da a Isaac
cuando ya la pareja están ahí sí que viejitos, ¿verdad? Abraham de 100 años y Sara de 90. Es tan complicada la cosa que tanto Abraham como Sara se ríen. Y el niño se llama risa, ¿verdad? Isaac es el significado de Isaac en hebreo, es risa. Porque era para reírse lo que Dios estaba haciendo. Ahora imagínense ustedes al pobre Noé con su esposa, cuyo nombre no conocemos. Pensé yo celebrando 100 años de casados. Tal vez Noé tenía 200 años para entonces. Pensemos que se hayan casado cuando ambos tenían por ahí como 100 años. Celebran su 100 aniversario y todavía no tienen hijos. 200 años de casados. Y Noé ya tiene 300 años. Y todavía no tienen hijos. 300 años de matrimonio. Y todavía no tienen hijos. 350. Como vemos acá mismo en el capítulo 5 al inicio de Génesis, lamentablemente ya era parte de la cultura de ese libertinaje de la mentalidad de los seres humanos. No puedes tener hijo, toma otra esposa. Y eso se volvió ya como una regla social, que incluso Abraham cae en eso, ¿verdad? Ahí en Génesis también, como podemos leer la historia. Pero Noé se mantiene firme. Después de 350 años de casados, él no da un paso para decir voy a tomar otra esposa que me dé un hijo. Yo no sé, también la palabra no nos dice cómo nacen estos 3 hijos, pero nos dice que nacen cuando Noé tiene 500 años. Habrán sido trillizos, me imagino yo. O habrán nacido en un lapso de unos 5 años los 3 hijos. No nos dice eso la Escritura. Sí nos dice que Noé tiene 500 años. Por cierto, este dato nos ayuda a entender más o menos cuánto dura la construcción del arca, que acá se le da en detalle a Noé, porque cuando viene el diluvio sí nos dice la Escritura que Noé tiene 600 años. Así que sus hijos ya están de 100 años, ya se han casado también. Y calculen ustedes, la construcción del arca habrá durado unos 80 años o 100 años. Un proyecto que Dios pone acá en las manos de Noé. Y eso quiero enfatizar, hermanos amados. Nosotros decimos el arca de Noé, ¿no es cierto? También los niños aprendieron esa historia o nosotros se las hemos contado. Esta es el arca de Noé. Pero realmente esta es un arca de Dios, porque el diseño que encontramos aquí lo hace Dios a partir del verso 11, cuando Dios habla con Noé y le dice, verso 14, hazte un arca de madera de árbol de ciprés, y le empieza a dar detalles, cómo debe ser construida el arca. A partir de ese verso, del verso 15, así la harás. Le dice de qué tan larga debe ser el arca, qué tan ancha debe ser, que debe hacerle un techo, que debe tener una puerta. Y finalmente en el verso 18 le dice, y tú debes entrar al arca con tu familia. Por cierto, el apóstol Pedro nos dice que Noé era un pregonero de justicia, un heraldo, un mensajero de justicia. Y muchos se imaginan a Noé predicándole a las multitudes. Al menos he visto algunas películas donde Noé aparece predicando. Pero yo creo que ese no era el caso, porque desde el principio Dios le dice a Noé que va a entrar él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y por supuesto los animalitos, como va a detallar aquí, van a entrar con él en el arca. Desde el principio Dios lo había planeado así. Y decía que nosotros afirmamos que se trataba del arca de Noé, pero yo podría muy bien decir, corrijamos eso, es el arca de Dios. Él es el que puso el diseño.
Él es el que dijo cómo debía hacerse. Probablemente Moisés no tenía ninguna experiencia en construcción de una barca o un barco de esta envergadura. Así que tuvo que haber ido con muchos detalles de diseño. Si el diluvio fue universal o fue regional en la zona donde las gentes habitaban en aquel tiempo, es un asunto que muchos discuten todavía. Habría bastado con que el diluvio haya sido regional. El mar Negro es una evidencia de que pudo haber sido una ruptura impresionante que inundó toda esa zona. Y los babilonios también tienen en la epopeya de Gilgamesh un registro también de un diluvio, de una manera diferente, por cierto, pero también vemos cómo en los pueblos antiguos esa memoria de un diluvio que arrasó a la humanidad quedó plasmada. Por cierto, en la epopeya de Gilgamesh, el arca es de forma de un cubo y realmente la gente que entiende de dimensiones y de naves, es imposible que ese cubo haya podido navegar como esta arca. Sin embargo, si uno observa también con cuidado las medidas que se mencionan del arca de Noé, sí es una nave que podía navegar sobre las aguas. Dios da los detalles, entonces se trata, hermanos, de una obra de Dios. Me llama la atención, en el año 2015 tuve la oportunidad de visitar Barcelona y contemplar la obra de Gaudí, no solo en la iglesia La Sagrada Familia, sino también en las calles y otros lugares. ¿Alguien sabe hace cuánto murió Gaudí? Bueno, yo sé porque Gaudí murió el día que nació mi padre, en 1926. Bueno, el año que nació mi padre, no el día, pero el año. 1926. Hace casi ya 100 años que este arquitecto falleció. Pero la iglesia que todavía se construye es su obra, porque fue él el que la diseñó. Así haya sido tan complicada de descifrar para los arquitectos, que hasta los años 90, donde tuvieron acceso a modelos computarizados, pudieron descifrar algunas formas, cómo materializar lo que Gaudí planeó en sus diseños. Pues es la obra de Gaudí. Y el arca fue una obra de Dios, solamente que Dios buscó un socio para ejecutar su obra. Ese colaborador era Noé, un hombre justo. Y Dios sigue haciendo su obra en medio nuestro. Lo impresionante de la actitud de Noé al recibir esta orden del Señor, todavía en el verso 21 le termina de dar instrucciones el Señor diciéndole: toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacénalos, para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Y el verso 22 concluye diciendo: y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Y lo subraya: hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vemos a un servidor, Noé, obediente a lo que el Señor le instruye y le dice. Y esto nosotros deberíamos, amados hermanos, tener en cuenta en nuestros tiempos, donde nosotros como discípulos del Señor Jesucristo hemos recibido una comisión, un mandato, así le conocemos como la Gran Comisión, que la encontramos en Mateo 28, 19 al 20. El Señor Jesús ordena a los discípulos: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
El Señor Jesucristo, amados hermanos, nos ha delegado una tarea, nos ha comisionado una tarea para ejecutar, para cumplir. Y nosotros debemos concentrarnos en la tarea que el Señor nos ha encomendado. El Señor Jesucristo está edificando su iglesia, lo dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesús está operando, está obrando y hace su obra a través de la evangelización, de alcanzar a otros con las buenas nuevas, cuando dice ir, pero también el hacer discípulos que se bautizan, que se identifican con el cuerpo de Cristo, y también gentes que son instruidos para obedecer la palabra del Señor Jesucristo. Y eso somos nosotros, la iglesia. Y como seguidores del Señor Jesucristo somos llamados también a obedecer lo que Él nos ha mandado. Tenemos una tarea muy significativa. En algún momento, y yo le pido a Dios que me lo recuerde cuando predico aquí ante ustedes, de recordárselos, en algún momento yo les compartí una síntesis de ese propósito de Dios que también se encuentra enmarcado ahí en Mateo 28, 19 y 20. Y se los hice a través de un acróstico con la letra E. La letra E repetida 3 veces. Entrada, edificación y envío. Y estos días hemos estado con el grupo de jóvenes meditando acerca de la identidad en Cristo Jesús. Y me daba cuenta que en esa identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, hemos sido aceptados en Él. Y esa es la entrada. Tú entraste a la familia de Dios y fuiste aceptado. No importa de dónde viniste, lo importante es que ahora estás en Cristo. Tú has sido aceptado en la familia de Dios. Y en la familia de Dios tú eres edificado en un ambiente seguro, en un ambiente de seguridad. Queremos darte herramientas para que crezcas, para que vivas en intimidad con Dios. No te vamos a manipular, ni te vamos a obligar a nada, ni te vamos a decir engaños para que crezcas. Ese es tu llamado, es el propósito por el cual Dios te llamó, para tener amistad y comunión contigo. Y finalmente, también en el envío, en el concepto de envío, es cumplir la misión que Dios te ha dado. Y esto te da significado. Esto te muestra que tú viniste a este mundo con un propósito, también para ser un servidor de Dios. Y tú puedes decir, pero yo no soy una persona tan justa como Noé. Toda la gente malvada, y el pastor acaba de hablar de violencia, y quizás te recordaste que has maltratado a alguien la semana que pasó. No estamos exentos de eso. Sin embargo, amados hermanos, debemos recordar que la gracia de Dios nos ha alcanzado y debemos aprender a vivir en esa gracia. Debemos aprender a ser transformados para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Dios habló con Noé cuando decidió hacer algo. Y el autor a los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Por eso tenemos un Nuevo Testamento en la Biblia cristiana, porque ahí tenemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y el testimonio de los discípulos de Cristo Jesús. Dios habló contundentemente hace 2000 años y no solo nos abrazó con su gracia. Si queremos comparar el diluvio que vino para juzgar a las naciones por su pecado, hace 2000 años el Señor derramó un diluvio de gracia, literalmente. Porque dice Romanos 5:20 que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia del Señor nos abrazó, hermanos amados.
nos alcanzó en Cristo Jesús. Y debemos aprender a ser agradecidos con Dios por su gracia y su misericordia para con nosotros. Porque no somos mejores que los que van allá afuera dándose a golpes o matándose con armas. Es la gracia de Dios la que nos alcanzó. Y gracia es un don inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos esta gracia. Y si tú eres justo, es porque Cristo Jesús es justo. Por eso dice Pablo en Efesios 4, vístanse del Señor Jesucristo. Las armas de la justicia, vestirte de Cristo Jesús. Cuando Dios te mira a ti, está viendo a Cristo en ti, sobre ti, junto a ti. El Señor Jesucristo que nos comisionó y nos dijo, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo. Y si Dios te mira con gracia y con amor, es porque Cristo Jesús pagó el precio. De hecho, hermanos amados, no hay otro evento tan radical de trato de Dios con el pecado que la cruz de Cristo Jesús. La cruz donde el Señor Jesús fue ofrecido. Literalmente, hermanos amados, el diluvio, aunque parezca un desastre inimaginable, se queda corto en relación a que el Padre haya sacrificado a su propio Hijo, el Hijo perfecto de Dios, el Hijo sin pecado, que lo haya sacrificado por nosotros. Y esto es la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Esa gracia es la gracia que nos ha alcanzado y la gracia por la cual estamos en pie. No por obras, para que nadie se gloríe. No hay espacio para decir, ay, qué buenos somos nosotros los cristianos. En cambio, las otras religiones, no hay lugar para el orgullo si estamos en Cristo Jesús, si hemos reconocido que es su sacrificio el que nos ha salvado. Y si nosotros hemos hallado esta gracia, queridos hermanos, debemos ser obedientes al llamado del Señor Jesucristo y hacer discípulos a otros que aún no le conocen. Esa es la comisión nuestra. Hay muchas cosas en las que tú puedes invertir tu vida. Pero si tu vida no está centrada en el llamado de Cristo Jesús para ti como un hijo de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones, entonces estás viviendo distraído. Jesús está edificando su iglesia. Lo está haciendo desde hace 2000 años. Y esa iglesia está representada por todas las naciones. Aquí habemos por lo menos americanos y europeos. ¿O tenemos algún asiático o africano que se me escapa? No, ¿verdad? Estamos por ahí más o menos. Estuve compartiendo hoy la palabra más temprano con los hermanos alemanes y ahí sí teníamos unos hermanos de Asia también y creo que una hermana de África también. ¿Por qué les digo esto? Porque es necesario que la plenitud de las naciones entre al conocimiento de Cristo, sean puestos en este edificio que es la iglesia. Romanos 11. Y cuando la plenitud de las naciones haya entrado, entonces dice todo Israel será salvo. Porque ahí Pablo está hablando de la relación entre el pueblo de Israel y nosotros como iglesia. Y no hay que ignorar, dice él ahí, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado toda la plenitud de las naciones. Y entonces, cuando haya entrado la plenitud de las naciones, todo Israel será salvo. Y digo eso porque muchos se alertan exactamente cuando hay conflicto por ahí en el Oriente Medio. Ahora sí ya viene Jesús, dicen algunos. Y yo también espero que el Señor venga. Y oro como ora la iglesia del Señor. Ven, Señor Jesús. Queremos verte manifestado.
Por cierto, cuando Jesús venga, no esperes que te va a llegar una alerta ahí a tu teléfono, o un email, o un mensaje de WhatsApp del pastor, ya vino Jesús. No, porque cuando Jesús venga tú te vas a dar cuenta, todo ojo le verá. Hasta Jesús mismo en Mateo 24 advierte, dice, no se dejen engañar por los que digan, aquí está el Cristo, o allá está el Cristo. Cuando Él venga, le va a ver todo ojo. Y entonces va a ser el momento donde la tarea nuestra se terminó. Pero mientras eso no suceda, tenemos una tarea y está ahí en Mateo 28. Hacer discípulos a todas las naciones. Más vale que se ocupen en eso. Porque si no estás ocupándote en eso, estás dejando de lado esta función tan bella de cooperar con la obra de Dios, lo que Dios está haciendo hoy en día. Hay muchas maneras en que nosotros llevamos el Evangelio, a veces a través de apoyo, de ayuda a la gente necesitada. Les mostramos el amor de Dios por tu propio testimonio, ahí donde estás estudiando o trabajando. Marcas una diferencia, por lo menos saben que eres cristiano, espero. Mi peluquero, él es sirio, bueno, uno de mis peluqueros, el otro es dominicano, pero ese casi no tiene tiempo, o yo no tengo tiempo a veces, porque el problema es que mi peluquero dominicano también es pastor, y él corta cabello ahí en Essen. Entonces, cuando yo voy a cortarme el cabello con él, eso incluye un café, una plática, y lamentablemente desde que estoy acá con ustedes y ya estoy trabajando a tiempo completo, ya no me da tiempo. Pero mi otro peluquero es de Siria, y estaba hablando ayer con él, y le recordé que yo soy pastor, porque a veces se le olvida, ¿verdad? Y me dice, es que ustedes los alemanes, me dice así como que si yo fuera alemán, ¿verdad? Es que ustedes los alemanes oran el domingo, ¿verdad? Me dice. Sí, le digo yo, así como ustedes oran los viernes. Y oran así normal como nosotros. Bueno, le digo yo, oramos, sí, oramos a Dios, pero también cantamos alabanzas y también se escucha la palabra de Dios. Y estoy orando por este joven, tendrá unos 25 años, para que venga al conocimiento de Dios. Pero ahí tú te das cuenta cuánta gente falta, sin duda, que conozcan al Señor Jesucristo. Hay gente, hay pueblos en el mundo que ni siquiera tienen una porción de la Biblia traducida en su idioma, porque ni siquiera tienen un idioma escrito. Hay misioneros que están trabajando desde hace más de un siglo, aunque si contamos a Wycliffe, desde hace más de 600 años, en traducir la Sagrada Escritura a la lengua de la gente. También Martín Lutero hizo lo suyo en su tiempo, hace 500 años, traduciendo el Nuevo Testamento para nosotros, o para la gente en alemán por lo menos. Y Reina Valera lo hicieron para nosotros de habla castellana también, hace unos 500 años. ¿Por qué, hermanos amados? Porque las naciones deben escuchar el Evangelio. Así que ustedes estén tranquilos, porque hasta que el Señor venga, Él va a estar con nosotros. Preocúpense de cumplir lo que Dios nos ha comisionado. Si Noé se tardó 100 años en construir el arca, es porque era una tarea muy compleja. Por cierto, Noé tuvo un hijo llamado Jafet, que ese fue el que mejor aprendió el oficio de construir naves que iban por las aguas, porque ese fue el que pobló las islas después. Y no había otra manera de salirse de ahí del Medio Oriente que en un barco. Así que Jafet aprendió muy bien el oficio de construir barcos y comenzó a poblar las islas, y se supone que la gente europea desciende también de él, porque así fue como Europa se fue poblando después del tiempo de Noé. Queridos hermanos, nosotros tenemos una comisión, una tarea que cumplir. Edificar la iglesia con Cristo Jesús. Es su iglesia
y nosotros podemos ser parte de esa tarea maravillosa. Yo me gozo de que la Iglesia de Cristo también se manifiesta a través de gente como nosotros, que venimos de otras naciones. Nos hemos encontrado aquí en Alemania y estamos gozosos de servir al Señor juntos. No perdamos ese ímpetu, ese ánimo de congregarnos, porque también la gente europea y gente de otras naciones que van a seguir viniendo a este continente necesitan escuchar el Evangelio. Los mismos alemanes necesitan el Evangelio. Y nosotros somos una pizca de avivamiento de lo que está pasando en Sudamérica, que es tan maravilloso, la verdad. Siembra también de la palabra, del trabajo de misioneros que llegaron de Europa y de Norteamérica a darnos el Evangelio. Y ahora tenemos algo que devolverles a ellos también. Y nos gozamos en ello, en cooperar con lo que Dios está haciendo. Esa es la obra de Dios y nosotros podemos ser parte de ello. Vamos a dar gracias. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado una posición de importancia y has dicho, Señor, que somos la sal y la luz de este mundo. Danos la gracia, Señor, de no escondernos debajo de un lugar donde tu luz no se deje ver, sino de ponernos en alto en el poder de tu Espíritu Santo para irradiar la luz a aquellos que no te conocen, de darnos a conocer como tus seguidores. No somos gente perfecta, es tu gracia la que nos ha rescatado, es tu gracia la que nos ha perdonado. Y podemos decirle a la gente, también para ti hay gracia, también para ti hay perdón de pecados. Danos que no desmayemos, Señor, en esta tarea. Y también oramos, Padre Celestial, por aquellas personas que están sujetas a estos dolores y estos conflictos, consecuencias, Señor, de la maldad que hay en el corazón del ser humano, para que tengas también misericordia de ellos y escuchen la buena nueva de salvación. Que como aquel prisionero desesperado le preguntó a tus discípulos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Haya alguien que les diga, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gracias, Señor, porque la puerta es Cristo Jesús y las ovejas suyas oyen su voz y la conocen. Gracias, buen pastor, por guiarnos, por hablar a nuestros corazones. Ayúdanos a seguirte, a obedecer tu voz que nos habla cada día con tanto amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.